Dice, miopía es una persona que ve claramente los objetos cercanos, mientras que los objetos distantes los ve borrosos. En un concepto bastante sencillo. Los objetos cercanos los ve ¿cómo? Cercanos. ¿Y los lejanos? Es decir, que ustedes desde ahí ven algo que está hablando, pero no saben qué es ni quién es. Bueno, ¿sí? Esperemos que mi esposa se haya casado conmigo no solamente por fe, sino por vista. Porque ella también, ¿cierto, muñeca? Tú sufres de miopía. Entonces, manejemos ese concepto claro. Y esto lo podemos unir con lo que les estaba diciendo ahora. Vamos a empezar este es un término sí, técnico matemático, a concatenar conceptos. Dijimos entonces que el cielo no será el lugar de nuestro destino, para ninguno de los creyentes. Pero también dijimos entonces que la miopía es ¿qué? La imposibilidad de ver cosas, pero podemos ver las cosas más cercanas. Hay un segundo concepto, y esta es una expresión que utilizamos cotidianamente, y es algo mejor vendrá. Y este es un concepto que normalmente utilizamos para cuando alguna situación que nosotros esperábamos no se nos da. Entonces ese normalmente suele ser el consuelo que le damos a otra persona. Si hay una persona que está esperando, por ejemplo, sus papeles, o está esperando la oportunidad de un trabajo, o está esperando X, cualquier cosa, y no resulta ser lo que esperamos, el consuelo que nosotros le damos a esa persona es algo mejor vendrá. Y eso normalmente tiene dos ópticas. Una, que está hablando de que definitivamente Dios es un Dios que providencialmente utiliza de su misericordia para cuidar a su creación y para cuidar a su pueblo. Y que evidentemente, aunque una puerta se haya cerrado, Dios tiene la posibilidad, el poder y la capacidad y la gracia y la misericordia de abrirnos otra mejor. Esa es una realidad. Mirándolo desde el lado positivo. Pero desde el lado negativo tendríamos que decir que cuando le decimos a alguien que algo mejor vendrá, simplemente podemos reducir, escuche esto, reducir o minimizar el alcance de la fe que es en Cristo Jesús. Porque aunque evidentemente, aun cuando para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso no implica que todas las cosas saldrán bien, sino que de hecho muchas cosas saldrán mal. Y cuando le decimos a alguien que puede ser una realidad, que algo mejor vendrá, insistimos, aunque claramente es una posibilidad de parte de Dios, tal vez también estemos reduciendo nuestra fe a una posibilidad que quizás ni llegue. ¿Sí? Y que no estamos viendo, escuchen la palabra, viendo más lejos, más allá. Lo que, según el primer concepto, se llamaría como una miopía de índole espiritual. Solamente estamos viendo el hoy, la posibilidad de hoy. Pero ¿qué hay más allá? Y esto tiene relación con lo que ya estábamos hablando acerca de que el cielo, por eso lo importante a la hora de enseñar y a la hora de escuchar, la importancia de cada palabra y la importancia de cada concepto. Y es que el cielo, escuchen esto, no será nuestro ¿qué? Destino. Que en ningún momento, y me sigo adelantando, jamás he dicho que el cielo no será un lugar por donde nosotros pasemos o será un lugar donde nosotros no estaremos, que es diferente. Recapitulando. Entonces, el cielo no será el lugar de nuestro destino. Uno, la miopía es la imposibilidad de ver mucho más allá, ver objetos lejanos, solamente podemos ver de forma cercana algunas cosas. Y el algo mejor vendrá puede ser una respuesta óptima para darle consuelo a una persona en una necesidad presente a corto plazo, pero que realmente termina minimizando y reduciendo las grandes posibilidades de la fe de ver mucho más lejos de lo que nosotros ahora podemos ver. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. En la medida en que vayamos desarrollando el tema nos daremos cuenta de qué estamos hablando, que tengo que decir que en las dos canciones que se cantaron hoy prácticamente estaba el 80 o 90% de la predicación.
¿cierto? No fueron canciones simplemente usadas de forma aislada, y de hecho, de la forma en que se cantaron, en el orden en que se cantaron, es la proyección de la predicación. Entonces, por eso es muy importante siempre que cuando decidamos reunirnos, y el pastor es muy insistente en esto, pero además porque es una realidad, es que seamos puntuales a la hora de congregarnos para poder disfrutar de todo el momento, desde el saludo inicial, las canciones, y podamos nosotros poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ministrarnos, no solamente en la predicación, aun cuando la predicación sea el eje central de lo que se maneja, pero la alabanza es un tiempo muy, muy, muy importante. Así que bueno, vamos a hacer lectura bíblica. Es una lectura un poquito amplia, la vamos a leer de corrido y ya luego vamos a empezar a separarla por secciones para entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir esta mañana. Así que vamos a mirar no es el libro, es la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 32 y 36, que lo tenemos aquí proyectado, pero que recuerde sería también muy importante si usted desea tener su Biblia, la Biblia que usamos normalmente en la Nueva Versión Internacional Peninsular, que aquí la vendemos a propósito, ¿cierto? Muy económica para que la pueda usar y para que podamos entonces hacer la lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 36 en esta primera sección, pero realmente vamos a ir hasta el capítulo 11, creo que versículo 16, así que vamos a leer Biblia esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios, recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera. También os compadecisteis de los encarcelados. Y cuando a vosotros, tienen que estar atentos a estas palabras que están o frases que están subrayadas. Y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, conscientes de que teníais ¿qué? Un patrimonio mejor y más permanente. El versículo 35. Así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis ¿qué? Lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué tal eso? El que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservar su vida. Ahora dice el capítulo 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe, miren esta palabra que es muy importante, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. En realidad, sin fe es difícil. No dice difícil. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba ¿qué? La ciudad de cimientos sólidos, y me encanta esto que dice aquí, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Tremendo eso, ¿no? Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, e incontables como la arena
a la orilla del mar. Todos ellos vivieron ¿cómo? Por la fe. Esto es mucho más interesante. Y murieron sin haber recibido todas las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban ¿en qué? En busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. ¿Y qué? Y les preparó una ciudad. Vamos a volver entonces al inicio para ir mirando parte por parte. Decía entonces al final que Dios les, y esto aún para nosotros, nos preparó una ciudad. Que definitivamente no tiene ninguna relación con este proceso de emigrar como nosotros hemos vivido o estamos viviendo. De entrada hay que decir, y no sé si los estoy sorprendiendo o no, pero esta tierra donde estamos viviendo, además que es maravillosa, no es la tierra que Dios prometió para nosotros. En nada se parece con lo que Dios, como dice el texto en Hebreos 11, no tiene relación con la ciudad que Él mismo diseñó y construyó. Porque esa ciudad tiene la característica de ser una ciudad celestial. Celestial. ¿De qué se trata entonces la carta a los Hebreos? El autor, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no podemos decir abiertamente que el autor de la carta de los Hebreos es Pablo. En un momento se creyó, pero ahora es completamente refutable. Mi posición no lo voy a declarar como una verdad absoluta, ya lo he dicho y lo seguiré reiterando, pero con posibilidad de que sea cambio. Mi posición, la mía, de que el autor de Hebreos es o fue Apolos. Yo lo creo, que fue Apolos. Algunos creen que fue Bernabé, otros dicen que pudo haber sido Lucas. Una gran parte del cuerpo de Cristo cree que es Pablo. Algunos otros creerán que pudo haber sido Aquila o Priscila. Algunos otros, como en mi caso, creemos que pudo haber sido Apolos. Pero más allá de eso, la idea central en toda la carta de Hebreos, de parte del autor para sus lectores, era demostrar que Jesucristo tenía y tiene la supremacía sobre todas las cosas y que no podía ser comparable ni con los antiguos profetas, ni con los ángeles y mucho menos con Moisés. De la forma en que los judíos pretendían equiparar a Moisés con Jesucristo, pero este autor decía y señalaba, según las Escrituras, que Jesús estaba por encima de todos ellos. Pero no solamente que estaba por encima de todos ellos, sino que Jesucristo es ahora la realidad de lo que se practicaba como sombra y como anticipo en el antiguo pacto. Cuando empezamos a explorar libros como Éxodo y especialmente como libros como Levítico, empezamos a darnos cuenta que se desarrolló algo que se llamaba el tabernáculo, y junto con el tabernáculo aparecían personajes como el sumo sacerdote, sacerdotes, levitas, que estaban a cargo de las actividades del templo y presentaban sacrificios diarios. El sumo sacerdote presentaba un sacrificio por sí mismo y por el pueblo una vez al año, y esa vez al año podía entrar a un lugar dentro del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Solamente él podía entrar. De hecho, el sumo sacerdote, además de su atuendo con el que tenía que entrar y la sangre con la que tenía que presentarse, le amarraban, creo que era en la cintura, un lazo. ¿Sí sabían eso? ¿Para qué? Por si moría, para poderlo sacar. Bastante tensa esa situación y ese momento. Pero que ese tipo de actividades que se ejercían en ese momento no iban a ser una actividad permanente, no eran más que una demostración, no era más que una ilustración y una representación del verdadero sacrificio y del verdadero sacerdote, que es Jesucristo. Jesucristo es
nuestro sumo sacerdote y el perfecto sacrificio, los dos en una sola persona. Ese siempre fue el propósito. Pero que además ilustraba y les enseñaba para ellos que no era por sí mismos que iban a lograr agradar al Padre con el fin de que fueran salvos, que ya no dependerían de ningún tipo de obras, ¿sí?, de actividades, de ejercicios, de operaciones litúrgicas, sino que sería por la fe en que el pueblo de Dios sería salvo y sería rescatado para vivir eternamente con el Señor. Ahora, cuando exploramos estos versículos del 32 al 36, nos damos cuenta que estos hermanos que habían salido o que tenían o que en otro tiempo profesaban la religión judía, estaban siendo perseguidos por los mismos judíos. Estaban siendo acosados por los mismos judíos. En el versículo 32 dice, por ejemplo, que ellos estaban padeciendo mucho sufrimiento. En el versículo 33 dicen que ellos estaban siendo expuestos públicamente y aún estaban siendo insultados, estaban siendo perseguidos. En el versículo 34 dice que muchos de ellos eran encarcelados. Y aún mismo dice al final de ese versículo 34 que muchos de sus bienes eran confiscados. ¿Qué tal? Decíamos con mi esposa, justo hablando también del clima, antes de llegar aquí al local de la iglesia, y decíamos que definitivamente estaba haciendo mucho frío y que, bueno, que ojalá la calefacción esté funcionando para que todos estuviéramos cómodos, pero luego decíamos, pero hubo hermanos en la iglesia primitiva que no gozaban de esos beneficios. Y no solamente en la iglesia primitiva. Hay hermanos ahora en el tiempo presente que están predicando el evangelio en lugares bastante difíciles y no están gozando de estos privilegios que tenemos. Y están siendo perseguidos por causa del evangelio. Y a pesar de todas estas circunstancias adversas, no dejaban de poner su mirada como Moisés la puso, como viendo al invisible. Y a pesar de todo el tipo de persecuciones que ellos sufrieron y que algunos de nuestros hermanos, muchos, padecen hoy, había una situación que para ese tiempo no los movía y que para este tiempo no deberían movernos. Y es lo que dice al final el versículo 34, que tenemos la conciencia de que tenemos un patrimonio mejor y más permanente. Y que nada de lo que creemos que es pérdida realmente es pérdida. Porque el apóstol Pablo decía que todo lo que él consideraba muy importante, al final lo tenía como basura. Que lo que creemos que hoy es pérdida, delante de las promesas del Señor, no son absolutamente nada. Y dice el versículo 31, que entonces siendo conscientes de lo porvenir, les era necesario no perder ¿qué? La confianza. La confianza es una palabra que traduce la misma palabra fe. Fe y confianza es exactamente lo mismo, ¿sí? Diferente de la palabra esperanza. Dice que el resultado de no perder la confianza resultará, según el versículo 35, en una grande recompensa. Y cuando decimos grande recompensa, nuestras mentes finitas no pueden dimensionar o magnificar de qué se trata. Por más de que utilicemos las palabras más excelentes e intentemos ser bastante elocuentes, nuestra inteligencia, la capacidad humana no puede describir la promesa, la recompensa, el galardón que está reservado para los que han confiado en su Señor y su Salvador. Nosotros hablamos de galardón y lo decimos muy a la ligera y Dios tiene una recompensa y que Jesucristo dijo pues que Él se iría, pero que estuviéramos tranquilos porque Él prepararía una morada. Y lo decimos a la ligera, una morada, pero no logramos magnificar de qué se trata. E inclusive cuando decimos que Dios es grande, ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Inclusive cuando decimos que Dios nos ama, tampoco tenemos el concepto real de qué significa eso. Dice el versículo 36, insiste, necesitamos ¿qué? Perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El versículo 35 dice cuál es la voluntad de Dios. No perder la confianza.
para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, insiste, reciban lo que ¿qué? Lo que Él ha prometido. Entonces dice los versículos 37 al 39, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces empezamos en el contexto diciendo que hay unos hermanos que están padeciendo persecución, insultos, cárceles y que sus patrimonios estaban siendo confiscados, ¿sí? Pero luego dice que es necesario que perseveren en la confianza porque hay un patrimonio que es más grande, que es mejor y que es más permanente. Insiste que necesitamos perseverar porque hay una promesa y una recompensa para nosotros los creyentes. Y dice el versículo 37, que la corona del galardón, que la promesa por la cual nosotros deberíamos estar esperando no es algo sino alguien. Y ese alguien es Jesucristo, que dentro de muy poco tiempo ha de venir y no tardará. Lo que pasa es que el modelo de cómo nosotros vemos el tiempo es bastante distinto a cómo Dios lo ve. Porque mientras para nosotros una hora es una eternidad, para el Señor 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. Jesucristo, de hecho la palabra dice que Dios no habita en la eternidad. La Biblia dice que Dios habita la eternidad. No hay tiempo en el lugar, en eso que conocemos como el tercer cielo, el lugar de la habitación de la presencia de Dios. Y el Señor nos dice, pero dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, esa fe que nosotros profesamos, esa fe que nosotros declaramos delante de los hombres y delante del Señor, ha de producir primero la certeza de que nosotros tendremos un encuentro con nuestro Salvador cuando Él regrese. 2, de que ha de agradar su alma. ¿Sí? Como dice el versículo 38 al final. Pero que también ha de producir vida en nosotros. Según como dice el versículo 39 al final. Un encuentro con el Señor, agradar el alma de nuestro Dios y nos ha de preservar para vida eterna. Eso es lo que ha de producir la fe. ¿Sí? Y empezamos a explorar entonces mucho más adelante aquí en Hebreos capítulo 11. Donde se conceptúa la palabra fe. Dice, ahora bien, la fe es ¿qué? La garantía de lo que no se ve, o bueno, lo estoy leyendo en mi mente en la Reina Valera 1960. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Escuchen muy bien esto. La fe, escuchen, la fe no produce una garantía. Es la garantía. Quienes han creído tienen en sí mismo la certeza de que lo que Dios les prometió se los va a cumplir. La fe es garantía de que lo que Dios prometió se va a cumplir. Todo, absolutamente todo. Pero además dice que no solamente es garantía, sino que es certeza. Ya dijimos que garantía no es más que la confianza de que lo que Él prometió ha de hacerse. Pero la certeza significa de que lo que nosotros no vemos es real, como su existencia, como sus promesas, como la vida por venir. Nosotros hablamos del cielo, pero no vemos realmente lo que es el cielo. Mire, hablamos de miopía. Nuestra vista nos permite ver el firmamento, pero no hemos visto el cielo. Y cuando hablamos del cielo, volvemos al mismo tema. No podemos dimensionar ni tener claro de qué se trata el cielo. Pero la fe nos dice
que es el lugar donde pasaremos la eternidad es real. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, bienaventurados los que creen sin haber visto. Hasta ese punto está nuestra fe. Estamos completamente convencidos. Hay una convicción profunda en nuestras mentes, en nuestra alma, de que el Señor está en este momento en medio de nosotros. Hay certeza en nuestro corazón de que el Señor está de nuestro lado, aun cuando estamos pasando por dificultades. Aun cuando estamos pasando el peor momento de oprobio, de aflicción o de dificultad, donde todas las cosas parecen que se oponen, estamos completamente convencidos de que Él está ahí, o creemos que también, como tantos, que Él nos abandonó. Porque en la comodidad podemos percibir fácilmente al Señor. De hecho, si hay una certeza, es que una de las peores pruebas que puede pasar el creyente, más que la persecución, es la comodidad. Este país, que es maravilloso, se acomodó en su incredulidad por su prosperidad, como todos esos países de Europa. En contraste con los países latinos, donde las dificultades son más y la fe es mayor. Entonces, cuando le pedimos al Señor, prospérame, provéeme, Señor, dame todo lo que necesito, deberíamos pensarlo muy bien. Y cuando le pedimos eso, deberíamos pedir que el Señor nos dé la fe suficiente para seguir confiando en Él, pase lo que pase, sea lo que sea. Dice el versículo 2 que gracias a ella, es decir, a esa fe, fueron aprobados los antiguos. Esa palabra antiguos también significa ancianos. También puede significar algo así como presbíteros, ¿cierto? Entonces, ese término antiguos tiene dos proyecciones. Está hablando de que esa fe a la cual se le está exhortando a que vivan estos nuevos creyentes, e igual para nosotros, es la misma fe que profesaban los primeros creyentes, empezando por los apóstoles, pero es la misma fe que profesaban los personajes del antiguo pacto. En conclusión, que por fe los hombres en la historia de la humanidad siempre fueron salvos y nunca hubo intervención de obras. Ni Abraham, ni Enoc, ni Noé, ni Jacob, ni Isaac, ni David, ni Daniel se salvaron por obras. Todos fueron salvos por la fe, a través de la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el texto. Y dice que si así fue para con ellos, así es para con nosotros. Porque ellos por la fe, según el versículo 3, ¿qué dice? Entendemos, pero también podemos decir, entendieron que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y miren lo importante de esto. El versículo 3 es contundente para decir que nuestra fe no es una fe emocional, que es una fe inteligente también, que es una fe que razona, que es una fe que necesita de argumentos, que es una fe que necesita de estudiar, de prepararse, de leer. La verdadera fe tiene que nacer en la predicación del Evangelio y luego llega a la mente antes de llegar al corazón. Y por la fe entonces entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, que eso tiene no digo dos posturas, digo que tiene dos partes que son un complemento. Uno, que el universo fue creado por el decreto de Dios, a partir de la nada. Eso es lo que teológicamente se conoce con una expresión en latín, una creación ex nihilo o ex nihilo, que significa creado de la nada. No como los hombres de este tiempo que dicen, y lógicamente, que las cosas fueron creadas de la materia, pero pues ¿cómo podía aparecer la materia creando una cantidad de cosas que vemos de forma inteligente hoy, de forma ordenada hoy?
La palabra de Dios lo creó todo. El decreto de Dios lo creó todo. Pero además no solamente significa que el decreto de Dios lo originó todo, sino que Jesucristo, a quien Juan capítulo 1 lo llama el verbo de Dios, Jesucristo es el creador de todo. Eso es lo que significa. Por eso la palabra dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y no solamente por medio de Él, sino para Él. Eso es lo que significa, no solamente por el decreto, sino a través de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y dice también al final, de modo que lo visible no provino ¿de qué? No provino de lo que se ve. Ahora, meditamos en esto. Estamos convencidos que por la fe, Dios creó todo el universo por su palabra. Y tampoco ni siquiera logramos entender qué es todo el universo. Si Dios tuvo la capacidad de crear todas las cosas por su palabra, todo esto, que como dice el apóstol Pedro, todo esto habrá de pasar por el fuego, ya no por agua como en las épocas de Noé, sino por fuego, no tendrá o no tuvo el poder de crear un lugar mucho mejor y mayor para nosotros, que será el lugar donde nosotros viviremos eternamente. Esto ya no es por la fe, es que físicamente lo podemos ver, esta creación es tangible. Él dijo que lo creó y está creado y es hecho y es magnífico. Entonces, ¿cómo no creer que hay un lugar reservado para nosotros? ¿Cuál es la razón para no creerlo? Debemos estar convencidos que hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Y volvemos al concepto de la miopía. No miremos de forma corta. No miremos o no pensemos en papeles, prosperidad, nacionalidad, pasaportes, ida, vuelta, trabajo. No pensemos en eso. Cuando le estoy hablando de un futuro glorioso, no le estoy hablando de cosas de esta tierra. Porque al final esas vendrán. Dios ha prometido cubrir las necesidades de su pueblo. Es algo por lo que ni siquiera hay que orar, porque Dios lo ha prometido. Nuestro vestido, nuestro techo, nuestro alimento, todo eso está cubierto, todo eso está garantizado. Pero realmente, más allá de eso, hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Debemos estar convencidos de eso. Y cuando vengan, como vivieron ellos, persecuciones, tribulaciones, dificultades, opresiones y tantas cosas que van a ser el resultado de que vivimos en un mundo corrupto bajo una creación caída. Cuando vengan estas cosas, nuestra esperanza es que hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Por la fe. Amén. Dice entonces el versículo 6 que en realidad sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar a Dios. Dice que como primera medida la fe es la única forma posible de agradar a Dios, la única forma posible. Si dice que sin fe es imposible agradarlo, entonces solo la fe es el único medio por el cual nosotros podemos agradar verdaderamente el corazón de nuestro Dios. No son tanto las obras, de hecho nuestras obras deben ser el reflejo de que hemos creído. Nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones en la sociedad deben reflejar en quién hemos creído. Nuestra forma de hablar debe reflejar en quién hemos creído. Nuestro temperamento debe reflejar en quién hemos creído. Nuestra forma de trabajar debe reflejar en quién hemos creído. Por eso el testimonio acerca de lo que nosotros somos no debería decirse o darse en la iglesia. Porque todos tenemos muy buen testimonio dentro de la iglesia. Todos. Sería interesante preguntarle a su esposo, su esposa, hijo o hija o la persona con la que convive, cuál es el testimonio acerca de usted o acerca de mí. Ahí está. Interesante, ¿cierto? Y allí en nuestra casa debemos reflejar de que nosotros vivimos por la fe. De esa fe que realmente agrada a Dios. De esa fe que está convencido que Dios
es. Recuerden que hace unos días decíamos que Dios no existe, que Dios es. Existimos nosotros porque fuimos creados. Él no. Él es por los siglos de los siglos. ¿Cómo confirmamos esto? Cuando Moisés le preguntó al Señor, Señor, y yo me voy a presentar delante de un pueblo, ¿y cómo voy a decir que te llamas? No le dijo Jehová, Yahweh, no le dijo nada de estas cosas, más que le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, en ese tiempo soy el que soy, y para el 2024 y para el 2025 yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces estamos convencidos de que nuestro Dios es, y que lo llena todo, y que no hay un lugar donde Él no esté, y no hay un lugar donde su mirada no nos alcance, ni su mano no nos guarde, ni su mano se acorte para dejar de proveernos y sustentarnos. Dios es. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero además, por la fe creemos que nuestro Señor recompensa a quienes le buscan. Y vamos a ir redondeando con esto porque quiero detallarles algunas cosas. Entonces dice que por la fe un hombre llamado Abraham, que era natural, o era originario de un lugar llamado Babilonia. Babilonia en diferentes pasajes de las Escrituras aparece con otros nombres, en ese caso como Ur de los Caldeos, por ejemplo. Salió de esa tierra junto con su padre, pero luego después de que su padre murió en una tierra X, él fue llamado para salir hacia un lugar donde él no conocía, pero que era una tierra a la que se le llamaría la tierra prometida, en la que quizás, no recuerdo si es el libro, alguno de los profetas mayores, llama ese sitio hoy la tierra más hermosa de todas, donde está ubicado ahora Israel, con su capital Jerusalén, y la llama la tierra más hermosa de todas. Y dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como ¿qué? Herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Y dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es autor intelectual y autor material. ¿Cómo podemos simplificar algo tan grande y decir que Dios ha desarrollado y ha creado una ciudad de la cual Él es el arquitecto? Pero además que Él no solamente la diseñó, que Él mismo con sus propias manos y con sus propias palabras la creó, la desarrolló. Y que esa ciudad tiene cimientos sólidos. Pero además dice que a esa ciudad se le conoce como, según el versículo 14 al final, se le conoce como una patria. En el versículo 16 se le conoce como una patria mejor. También se le conoce como una patria celestial. Y esa ciudad, según los textos en Apocalipsis, se le conocen de la siguiente manera. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 3, 11 y 13. Apocalipsis, de hecho, es un libro que a la gente le genera temor. Y yo creo que sí, que debería generarle temor. A los incrédulos, a los creyentes, esperanza. Vengo pronto. Recuerdan que el versículo 37, 38, 36 decía que el que ha de venir vendrá y no qué. Dice, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Qué es lo que tiene a lo que debe aferrarse? Perfecto. No son los bienes de esta vida, es la fe. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la ¿qué? De la nueva Jerusalén. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Eso es lo que significa Jerusalén. ¿Sí?
Esa palabra se divide, digamos, en dos términos: Jerú como ciudad, Salem, que viene de la palabra Shalom, que significa paz. Dice entonces: y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el predicador dice. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aunque decíamos ahora, nuestra mente es bastante limitada, nosotros podemos oír la voz del Espíritu Santo desarrollando en nosotros una fe y llevándonos más o menos a proyectar o imaginar el lugar que será nuestra morada eterna. Otro texto, un poco más extenso, el capítulo 21, versículos 1 al 5 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además, si alguien no conoce el mar, aproveche y lo conoce ahora. A manera pues de datos, si alguien alguna vez no ha ido al mar, aproveche ahora porque ya luego no habrá mar. Vi además la ciudad santa. ¿Cómo se llama? La nueva Jerusalén, ¿qué? Recuerdan que al principio dijimos que nuestro destino no sería el cielo. Que bajaba del cielo procedente de Dios, preparado como una novia hermosa vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Recuerden que Jesús nos prometió ¿qué? Una morada que Él ¿qué? Que Él iba a preparar. Él mismo, el arquitecto y el constructor. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él, qué promesa esta, el versículo 4, Él les enjugará todas las lágrimas de los ojos. Eso no era para ellos, eso es para nosotros también. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Completamente unido por lo que el Espíritu Santo mismo dijo en Hebreos capítulo 10, no pierdan su confianza, no pierdan su confianza, perseveren, no pierden su confianza, porque esa confianza va a ser ampliamente galardonada. ¿Con qué? Primero, con el regreso del que ha de venir, pero segundo, con el regreso del que ha de venir junto con lo que ha de venir. Para reflexionar. Bueno, antes de reflexionar, que ya estamos terminando. Vamos a dimensionar, y esto sí lo tengo que leer y lo voy a leer muy rápido. ¿Cómo es esa ciudad? Eso que les voy a leer no me lo imaginé, no lo soñé, nadie me lo dijo, más que las escrituras lo dicen. Porque aquí viene esto que les estaba diciendo al principio. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, al lugar donde iremos, efectivamente será el cielo. Pero como Jesucristo regresa y regresa con sus santos, y tendremos que afrontar lo que se conoce como el reinado milenial de forma literal y tangible en esta tierra. Estando nosotros aquí, dice la promesa, como lo estamos leyendo ahora, que hay una promesa, y es que del cielo, después de que se hayan creado cielos nuevos y tierra nueva, descenderá la nueva Jerusalén. Escuchen esto: así que el sitio de nuestro destino no será el cielo, sino la ciudad santa que Dios ha creado en esta tierra. Eternamente viviremos en esta tierra, bajo cielos nuevos y bajo tierra nueva. El cielo será un lugar de paso, no un lugar de destino. ¿Cuáles son las características de esa ciudad? Se lo voy a dejar de tarea para que luego lo pueda leer con más detalle en Apocalipsis capítulo 21, versículos 10 al capítulo 22, versículo 5.
Y voy a leer súper rápido para que ustedes puedan más o menos dimensionar de qué se trata. Muy rápido. 1. La ciudad desciende del cielo. Dos, perdón. Miren cómo soy de comprometido con el Señor, ¿ah? Que veo a Dios en todo lado. 2. Entonces, primero, la ciudad desciende del cielo. 2. En esa ciudad hay un resplandor, y el resplandor es la gloria de Dios, tan semejante a la de una piedra preciosa. Jaspe es la piedra que se menciona allí. 3. Esa ciudad tiene una muralla grande y alta con 12 puertas custodiadas por ángeles, y cada puerta tiene los nombres de las tribus de Israel. 4. ¿Sí voy en la 4? La muralla además tiene 12 cimientos con los 12 nombres de los apóstoles. 5. La ciudad tiene una forma cuadrada, 2.200 kilómetros de altura, anchura y longitud. 6. Ya no sé si voy en el 6, el que sigue. El grosor de las murallas es de 65 metros. Lo que sigue, la muralla está hecha de jaspe y la ciudad de oro puro. Los cimientos de la ciudad están decorados con toda clase de piedras preciosas. La calle principal de la ciudad es de oro puro como cristal transparente. La ciudad no tiene templo, Dios mismo es el templo de ella. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna porque Jesucristo será la luz. Las puertas de la ciudad estarán abiertas permanentemente. A la ciudad solo tienen acceso todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Del trono de Dios y del Cordero saldrá un río de agua de vida que recorrerá la calle principal de la ciudad. Estará el árbol de la vida a cada lado de la ciudad trayendo sanidad a las naciones. No habrá maldición en ella y los siervos del Señor verán al Cordero cara a cara y lo adorarán. Yo espero que todo eso sea literal. Ya saben que dentro del libro de Apocalipsis hay muchos simbolismos y demás, ¿cierto? Pero estamos convencidos que el centro de la ciudad no es la ciudad, ni el oro, ni el mar de cristal, sino a quien nosotros estaremos viendo cara a cara y adorando por toda la eternidad. Con todo esto, ¿qué dice Santiago 5, 7 al 8? Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Eso es lo que tiene que producir la fe, paciencia. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también vosotros manteneos ¿qué? Firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor. ¿Qué? Y dice 1 Corintios 15, 58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando, no solamente firmes estancados, sino progresando. Siempre en la obra del Señor, no solamente firmes en la fe, sino firmes en la obra. Eso es una exhortación a servirle al Señor con dedicación, con compromiso y con entrega por la fe, de forma consistente, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes, teniendo entendimiento de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y terminamos diciendo, esto lo dice este hombre llamado Octavius Winstow: un Cristo de valor incalculable no puede darnos nada que no sea de valor incalculable.